Bien, y como habíamos anunciado al inicio de este programa, vamos a continuar hablando sobre el desarrollo en esta semana de la 75 Asamblea de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra la sede de esta organización mundial. Y que en esta oportunidad tiene la particularidad de que, debido al contexto de la pandemia, ¿no?, por el coronavirus, los mandatarios de las 193 naciones que están representadas en la organización no pudieron estar presentes, sino que enviaron sus mensajes con días de antelación grabados para ser transmitidos en esta semana. Así que desde Nueva York, para conversar de todo esto, estamos en comunicación con María del Carmen Esquef, representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, quien tiene una amplia trayectoria como diplomática de la Argentina y en política exterior, y ha ocupado diferentes cargos como embajadora en Francia y en Nigeria, así como del Organismo de Integración Regional Mercosur. Agradecemos la oportunidad, embajadora, que nos brinda de conocer el trabajo que el actual gobierno de la Argentina lleva adelante en este foro mundial, sobre todo en un momento en el cual el mundo atraviesa esta crisis multidimensional que seguramente tiene su reflejo en la arquitectura de las Naciones Unidas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Muy bien, por suerte. Buenos días, María del Carmen, ¿cómo le va? Bueno, justamente recién Carlos estaba haciendo una presentación del contexto, ¿no?, en el que se dio esta particular Asamblea General de Naciones Unidas, y en ese sentido lo primero que le queríamos consultar es cómo se vivió el clima, cómo se está viviendo, se está llevando adelante el clima en la Asamblea General, ¿no?, en este contexto de las restricciones sanitarias que implican que haya sido bastante atípica, por esto que comentaba recién Carlos, y desde su criterio, ¿cuáles fueron a rasgos los temas más importantes que se estuvieron discutiendo en el singular marco de la pandemia? Bien, bien. Bueno, la verdad que como bien lo dijo Magalí, es una situación muy particular. De todas maneras, lo que se puede percibir es que todos estamos haciendo un gran esfuerzo para que la asamblea se realice lo más cerca posible de lo que ha sido siempre. Es decir, la riqueza de poder tener aquí durante una semana a los presidentes de como bien decía Carlos, de los 193 estados, realmente es todo un acontecimiento, porque da posibilidad de escucharse, da posibilidad de encontrarse en los pasillos, de acercarse a las otras delegaciones. Esa parte, si ustedes quieren, más humana, más del contacto, para nosotros los latinoamericanos es bastante fundamental ese tipo de contacto, eso no se da. Por el momento, a la asamblea únicamente puede ingresar una persona por delegación. Ustedes saben que Nueva York fue uno de los centros más golpeados por el COVID-19. Por lo tanto, las medidas que ha puesto la Secretaría son realmente muy adecuadas. Entonces, un representante por delegación. Por supuesto, todas las delegaciones, de acuerdo al número que tenemos, vamos rotando, de acuerdo a los temas que se van viendo, los presidentes que van participando, como bien lo dijiste, participan por videoconferencia. La organización ha hecho un muy buen trabajo, nos pidió que con anticipación mandáramos los tapes, ¿no es cierto?, de nuestros presidentes. Paralelamente a esto se hacen eventos paralelos de temas fundamentales, ¿no es cierto?, de temas muy importantes. Sin lugar a duda, todos los discursos, todos han estado atravesados por el tema de la pandemia y la preocupación de qué es lo que va a suceder después de la pandemia, ¿no? Es decir, ha habido una apelación muy fuerte a tratar de procurar ser más solidario y más constructivo en encontrar soluciones comunes que sirvan a la globalidad, ¿no?, al mundo global, que las soluciones que se encuentren sean tenidas en cuenta y sean posibles para todos, ¿no? Eso ha sido bastante
una variable que se tocó y se repitió bastante en los distintos discursos de los presidentes, y luego están los temas particulares, que los abordamos más que nada en los side events, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, ustedes saben muy bien, Argentina es muy fuerte en los temas de derechos humanos, en los temas de género, también en las cuestiones de multilateralismo, es decir, de defensa y fortalecimiento del sistema. En los temas, también vamos a tener próximamente una cumbre de biodiversidad, sobre biodiversidad. Argentina también tiene un rol allí. Es decir, nosotros tenemos algunos temas muy fuertes que han caracterizado la presencia argentina por muchos años, especialmente después del retorno a la democracia. Y en eso somos tenidos muy en cuenta y muy consultados. Pero les digo, la verdad que correspondiendo concretamente a su pregunta, el escenario es diferente y evidentemente hay un gran esfuerzo que estamos poniendo todas las delegaciones, la Secretaría, la organización en su conjunto, para tratar de que la Asamblea tenga el mejor desarrollo posible. Sin la presencia que ha tenido históricamente, ¿no? Que las delegaciones son importantes, porque vienen los presidentes, vienen varios ministros, o sea, además del ministro de Relaciones Exteriores, vienen ministros de cooperación, ministros de género, o sea, es algo que hoy eso no está aquí, no está aquí, eso no se reemplaza. Ustedes saben que las personas no se reemplazan, las personas tenemos por suerte una identidad y transmitimos posiciones de nuestros países, pero digamos, lo que sí estamos haciendo es un gran esfuerzo para que la Asamblea sea productiva. Embajadora, es la primera vez que Alberto Fernández, en calidad de presidente de la República Argentina, participa, ¿no?, de la Asamblea General que se celebra o que se desarrolla año con año, y dio un discurso en el cual priorizó muchos ejes de la política exterior, pero también basados en la política interna nacional. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes de los planteos del mandatario? Sí, yo creo que, mire, a mí me parece que hay varias cosas que son interesantes tener en cuenta y que usted mismo las dijo. La política exterior no es una separación de la política interna. La política exterior es un reflejo de lo que el país quiere para sus propios ciudadanos. Entonces, el discurso del presidente Alberto Fernández tuvo esa gran habilidad, ¿no? Fue realmente un excelente discurso. Creo que algunos puntos centrales, como tú me has pedido, es el tema del multilateralismo basado en la solidaridad, ¿no? Es decir, construir puentes. Fue otra de las cosas que el presidente Fernández marcó fuertemente, y lo marcó al comenzar el discurso. Ustedes saben una cosa, seguramente ustedes son especialistas en comunicación, ¿no? Las cosas más importantes uno en un discurso las tiene que poner quizás al comienzo, más cuando usted sabe que lo van a escuchar mucha gente y que va a haber muchas personas que van a hablar. En este caso, muchos presidentes. Entonces, realmente el presidente Fernández enfocó muy bien los puntos centrales, ¿no? Una cosa que a mí, una frase que me gustó mucho fue: no es tiempo de globalizar la indiferencia, sino de globalizar la solidaridad. Creo que esto es central, porque tiene que ver también con lo que está pasando al interior de Argentina. Es decir, hay una apelación a tratar de ser más solidario, tratar de alcanzar una sociedad más justa para la globalidad, para todos los argentinos. Pero entonces, así como decía el presidente, estamos llamados a construir respiradores, también hay que construir un mundo en donde se vacune contra la injusticia social. Ahí vamos a otro punto. Se vacune contra la injusticia social, la depredación ambiental y la discriminación. O sea, yo creo que ahí puso 3 puntos fundamentales. La justicia social tiene que ver con todo un desarrollo económico, social, de un sistema internacional que debería tratar de propender a la inclusión de mayor cantidad de países en un universo más justo. La depredación ambiental es otro tema que nos aflige a todos. Es decir, ¿qué pasa con el planeta? Hoy estamos padeciendo una pandemia. En algún momento, probablemente dentro de unos años, se sabrá si el uso o el desuso
de nuestro planeta ha tenido algo o no que ver con esta pandemia que nos afecta hoy. Y el otro tema, la discriminación en toda su forma. Sí, estas son 3 apelaciones que también nosotros las tenemos y las hacemos al interior de la Argentina. O sea, yo creo que esto es importante. La otra cosa que dijo, que creo que es muy, muy, muy importante, es que de esto nadie se salva solo. Y sí, la situación mundial es compleja y en esto cada uno deberá aportar desde su lugar y desde donde, con sus potencialidades para tratar de resolver las cuestiones que se plantean. Puso algo que es otro punto muy importante frente a la pandemia, que la vacuna pase a ser un bien público global. Esto es central en el momento que estamos viviendo, ¿sí? Porque esto se va a resolver, la situación de la pandemia, probablemente cuando haya una vacuna, pero eso tiene que estar al alcance de todos y de cada uno, ¿no es cierto?, que está sufriendo esta situación hoy. Luego el presidente hace una referencia a la Argentina, habla de su compromiso con volver a poner a la Argentina en pie, entonces se ofrece para volver a poner al mundo en pie, porque evidentemente hoy el mundo está muy golpeado, muy golpeado. Entonces, él habla de priorizar el sistema multilateral, el salto por los últimos para llegar a todos. Y los últimos son muchos, hay muchos últimos hoy en el mundo. Y realmente hay que tratar de reubicar a esos últimos, de reubicarlos, de ubicarlos en un lugar mucho mejor. Y entonces tendríamos que ser todos arquitectos de una casa común. Allí, ¿no es cierto?, sin lugar a duda, cuando se construyó el modelo de las Naciones Unidas en el año 45, el mundo estaba destruido. Y hubo una vocación por lograr un mundo mejor y demás. Esos principios seguramente van a ser revalorizados en este momento y seguramente van a tener que ayornarse a las actuales circunstancias, ¿no? Creo que se recibió también a la ayuda oficial al desarrollo y a cómo concebimos a la cooperación, ¿no? Que esto es muy importante. Fíjense qué importante se refirió también a los países de renta media como la Argentina. Y yo creo que en ese sentido hay una franja muy importante de países de renta media. Ustedes se dan cuenta que los países desarrollados y los países más pobres son, en realidad en número, son menos, si usted toma la franja amplia, distintas, con distintas características de los países de renta media. Argentina es un país de renta media. Y Argentina puede muchas veces hablar de muchos temas. ¿Por qué? Porque tiene las dos cuestiones. Tiene grandes adelantos, podemos poner satélites en el espacio y tenemos problemas serios. Tenemos problemas de pobreza, tenemos que trabajar mucho en nuestros propios problemas internos. Entonces, justamente la característica que hace a los países de renta media justamente es poder conocer ambas cosas y saber que quizás hay que transitar por una avenida distinta a la que se ha venido transitando. En el tema ambiental hace hincapié a un principio que es fundamental, que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Con respecto al medio ambiente, no todos tenemos las mismas responsabilidades. Las responsabilidades sean comunes, pero hay diferencias, y eso hay que tratarlo de rescatar. Hizo una apelación a implementar el Acuerdo de París. Nosotros somos signatarios, así como fuimos socios fundadores con la Carta de San Francisco del Sistema de Naciones Unidas, estuvimos presentes en el Acuerdo de París y somos signatarios y asumimos responsabilidades del Acuerdo de París. También se refirió el presidente a un endeudamiento al que calificó de tóxico e irresponsable. Y realmente esto es otro punto central del discurso, ¿no? Y hizo hincapié en algo que sucedió en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2015, cuando la Asamblea General aprobó la resolución, que es la 69.319, sobre el principio básico de los procesos de reestructuración de deuda soberana. Eso es algo que hay que seguirlo, que seguramente lo vamos a seguir trabajando aquí, porque para nosotros este tema es muy importante. Ningún país puede pagar su deuda a costa de que
su pueblo se quede sin salud, sin educación, sin seguridad, sin capacidad de crecer. Es decir, el país que no puede crecer no puede pagar. Es decir, esta es una realidad básica. Hizo una apelación muy fuerte a los derechos humanos, se refirió a lo que había, que es otro eje del discurso, a lo que con la Argentina construyó a partir de la vuelta a la democracia en 1983, a los principios de memoria, verdad y justicia. Se refugió también a algo que hoy es un punto importante en el mundo y en el mundo desarrollado, que es a los refugiados y a los desplazados, que muchas veces son realmente muy desconsiderados. Se refirió a la necesidad de tener en cuenta los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Y en ese sentido hizo una apelación a una lucha fuerte contra todas formas de discriminación. También se refirió a que la pandemia pone más sobre blanco y negro los problemas de las desigualdades en relación al tema de género, ¿no? Y en ese sentido revalorizó, y esto realmente me puso muy contenta porque hace una fuerte mención a la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Y así como también un gabinete transversal. La verdad que dijo algo que es así, que en el sentido de que Argentina ha sido clasificado en el ranking de la ONU como el país que más medidas de perspectivas de género implementó durante la pandemia. O sea, Argentina ha hecho realmente un gran esfuerzo en este tema. Hizo una condena al terrorismo, también con los principios básicos, y por supuesto terminó su discurso con una apelación a nuestro tema central en esta organización, que es el reclamo por la soberanía en las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que es un reclamo que Argentina va permanentemente a mantener a través de el reclamo a sentarse a la mesa de negociaciones, que es lo que piden las distintas resoluciones de Naciones Unidas y las resoluciones que anualmente saca el Comité de Descolonización. Entonces, es una apelación fuerte la que hizo sobre este tema y recordó que en el sur somos una zona de paz y cooperación internacional. Cosa que también hay que decirla, porque esto a veces como es algo que lo tenemos a la mano o a mano, no lo valorizamos absolutamente, ¿no? El hecho de ser una zona de paz y de cooperación internacional, esto es importante y por lo tanto, atento que somos una zona de paz y de cooperación internacional, el sur, resolver el tema de Malvinas y la apelación al secretario general de Naciones Unidas es muy importante, cobra otra dimensión. Bien, María del Carmen, bueno, justamente usted estaba mencionando el tema del multilateralismo, ¿no? Y esta cuestión, esta necesidad de revitalizarlo desde la solidaridad en un contexto en donde empieza a haber, hay una suerte de crisis también del multilateralismo, o al menos de cuestionamiento, de ver hacia dónde va, de incertidumbre, ¿no? De estos espacios, y usted mencionaba que la Argentina tiene un gran aporte para hacer en este sentido. Queríamos profundizar un poquito más respecto de esto, ¿no? ¿Cuáles son los aportes que podemos hacer desde nuestro país hacia ese sistema, y también vinculándolo con esto que mencionaba de la cooperación, ¿no? También la fuerte impronta de la cooperación que desde nuestros países siempre hemos abordado. Sí. Sí, yo creo que hay una cosa que es muy importante. Primero, Argentina fue socio fundador de Naciones Unidas y por lo tanto ha sido un permanente activo y la verdad que a través de la historia ha habido personalidades muy destacadas que han influido, no necesariamente como diplomáticos, algunos diplomáticos también, pero digamos, personas del derecho internacional que han trabajado muy codo a codo con este organismo, argentinos. Y la Argentina como tal ha sido una muy buena defensora del sistema, aportante al sistema y beneficiada por el sistema. Entonces, creo que tú lo has dicho muy bien, es un momento difícil para las organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Ha habido algunos países que han manifestado, yo te diría que cierto desprecio o despigo por esto,
países que incluso fueron los activos organizadores del sistema en el 45 y que hoy se han como retrotraído, ¿no? Y fíjense una cosa, justamente en un momento en que habría que reforzar el sistema. Argentina cree en el multilateralismo, lo ha hecho a través de la historia y lo va a seguir haciendo. Nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente, nosotros tenemos una región con la cual hemos hecho cosas muy importantes, tenemos unas relaciones muy buenas con la mayoría de los países del sistema. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de actuar activamente, somos consultados en temas específicos, en los cuales podemos realmente cooperar y afianzar los conocimientos de otros. Trabajamos en cooperación sur-sur, vamos a tener justamente a partir de esta asamblea que se inicia, vamos a ser los que vamos a presidir la cooperación sur-sur dentro de Naciones Unidas. Eso estaba en manos de Uganda, que la va a pasar a Argentina. Ustedes saben que hemos sido de cooperación sur-sur, hemos tenido 2 eventos importantísimos que se realizaron en el país, uno allá por los 70 y otro ya después de la democracia, que es la llamada PAVA más 40, porque habían pasado 40 años, y somos además referentes en cooperación sur-sur y en cooperación técnica. Argentina puede aportar en cooperación técnica, ustedes saben, nosotros ahora es la pandemia, así que hay cosas que se hacen por este medio, pero si no, tanto el INTA como el INTI o otros institutos como Secretaría de Derechos Humanos, muchas veces mandan sus especialistas, sus técnicos al exterior para aportar. El equipo de antropología forense es otro que es reclamado en el exterior, ¿no? y que es reconocido porque es argentino en cuanto a su composición es solicitado por el excelente trabajo que realiza. Los técnicos del INTA trabajan fuertemente en agricultura y ganadería, el INTI en materia industrial, o sea, realmente Argentina da cooperación, fundamentalmente da cooperación técnica y también recibe, ¿no? Cuando nosotros lanzamos un satélite, lo hacemos íntegramente en el INVAP, pero luego la base de lanzamiento, a veces usamos la base de Kourou, que es una base en la Guayana Francesa, o si no, en Estados Unidos, porque esa parte todavía no la tenemos. Pero entonces, tenemos ese matiz. Realmente nosotros somos un país muy rico. Y cuando me refiero rico, no me refiero únicamente a las riquezas naturales. Ha habido una capacidad humana y una formación en nuestro país que nos permite estar en lugares muy importantes, ¿no es cierto?, como con proyectos importantes, y también contribuimos a compartir esos saberes. Los argentinos compartimos nuestros saberes. Esto es algo que nos ha caracterizado. Y también nos gusta recibir, porque sabemos que tenemos mucho que aprender de otros. Y no me refiero a aprender del mundo desarrollado únicamente, me refiero de los pares, ¿no? Nosotros hemos aprendido muchísimo de la región. Y quizás en este momento sea difícil, pero hay que seguir, hay que tener paciencia, trabajar mucho. En el sistema multilateral las cosas no son de hoy para mañana. Las cosas hay que hacerlas, hay que ir construyendo, hay que ir sembrando, y vamos a tener siempre en forma constructiva y con buenas intenciones y con buenos proyectos, vamos a sembrar mucho. Bueno, ya nos ha pasado. Entonces, creo que nosotros sabemos el camino que tenemos que recorrer. Bien, estamos conversando con la representante de Argentina ante Naciones Unidas, la embajadora María del Carmen Skef, y queríamos consultarle, ya hemos conversado, el tema de la cooperación, por ejemplo, es algo que está claro, y sin embargo hubo, ya que lo traíamos a colación, el tema de la integración y la región y los pares. Hubo algunas declaraciones fuertes por parte de Yanine Áñez respecto al gobierno de Alberto Fernández, al gobierno argentino. Pero más allá de eso,
¿Cómo podríamos caracterizar la política exterior argentina en relación a los países de la región y en términos de integración regional? Bueno, la Argentina tiene una vocación regional, ¿no? Esto es así. Nosotros pertenecemos al Mercosur y como pertenecemos al Mercosur, reconocemos y valoramos especialmente a los otros tres países fundadores, que son Brasil, Paraguay y Uruguay. También a los países que han sido estados asociados del Mercosur. Caso de Chile, tenemos una excelente relación con Chile. Con Bolivia tenemos una relación en este momento de no reconocimiento al gobierno, porque es un gobierno de facto, y por lo tanto Argentina no reconoce un gobierno de facto. Pero tenemos un gran respeto y aprecio por el pueblo boliviano, ¿no? De hecho, nosotros en Argentina hay cerca de 2 millones de ciudadanos bolivianos. O sea, eso habla de que realmente Argentina sigue siendo un país de acogida. Trabajamos muy bien con Colombia, con Perú, con Ecuador. Tenemos relaciones que se han construido a través del tiempo y que quizás en este momento hay que tratar de tener la suficiente armadura como para seguir trabajando en todos aquellos ámbitos que es posible trabajar, sin tratar de entrar en las diferencias que podemos tener con las diferentes administraciones, o a veces la verborragia un poquito exagerada de algunas administraciones, ¿no? Creo que un buen ejemplo es nuestra madura relación con Chile, en donde realmente hemos tenido por años gobiernos con signos diferentes, y sin embargo la relación con Chile es muy buena. Tenemos con Chile, además de toda la cooperación técnica, la integración fronteriza, tenemos el programa conjunto Cruz del Sur, donde están nuestros grupos que pueden ir a hacer las misiones de paz, conjunta de los dos países. O sea, y sin embargo, los colores políticos de las dos partes no son iguales, pero sí hemos podido entender que los países tienen que seguir trabajando, tienen que seguir encontrándose, tienen que seguir construyendo en un mundo abierto, democrático y que donde todos tengan cabida. Lo que sí Argentina no acepta es la violación del sistema democrático. Los golpes de Estado, los derrocamientos de presidente, eso Argentina no lo puede aceptar. No lo puede aceptar porque está en contra de sus principios constitucionales y de los principios sobre los cuales se basa nuestra democracia. Entonces, hay que seguir trabajando. Yo creo que nosotros tenemos que seguir con esta idea de círculos concéntricos que se van ampliando. Del Mercosur, realmente tengo cosas, son muchos años que trabajé muchos años en Mercosur, y el Mercosur nos ha dado grandes satisfacciones. Yo creo que son muchísimas más las luces que las sombras. Y los periodos en los que un país u otro tiene determinadas características y hay que saberlos llevar, acompasar, acompañar y ir tratando de mantener lo institucional, porque se ha construido mucho en los últimos 20 años. Entonces, caramba, eso hay que valorarlo. Entonces hay que trabajarlo con paciencia, hay que tener vocación de construcción, que la Argentina la tiene, y vamos a ir acercando partes y seguir trabajando lo que hasta ahora se ha venido trabajando. Les digo, yo hasta hace muy poquito estuve en la subsecretaría de Mercosur y relacionamiento con los otros países, las negociaciones internacionales, que prácticamente eran negociaciones económicas, y la verdad trabajábamos muy bien con los colegas del Mercosur, incluso con países con los cuales estamos abriendo caminos de negociación. Por ejemplo, queremos profundizar los acuerdos con Ecuador,
queremos firmar acuerdos con República Dominicana. Si todo eso está en carpeta y se va haciendo. No es rápido, pero se va construyendo. Entonces, ¿cómo no vamos a profundizar los acuerdos económicos y políticos que tenemos con Ecuador o con Perú, con Colombia? Son países que son muy caros a nuestra historia, ¿no? Los países de América Central, los países caribeños, ¿no? Países que además en este sistema, cuando nosotros necesitamos los respaldos por nuestros reclamos históricos, esos países están presentes. Argentina pone su grano de arena, su construcción en la relación con los países de la región. Pero en esto, como las relaciones humanas, esto es un camino de doble vía. Esto es ida y vuelta. Es decir, en la medida que el país se preocupa y se ocupa de los otros, recibe también las retribuciones por ese trabajo. Embajadora, recién estaba mencionando, bueno, ¿no? su trabajo muy cercano en el Mercosur, conocemos de su trayectoria y le queríamos consultar también para profundizar un poquito en el marco de la integración latinoamericana, ¿no? ¿Cómo ve al organismo, ¿no? Y respecto de qué palabras nos puede compartir respecto del acuerdo con la Unión Europea, que también ha sido un acuerdo muy debatido en la opinión pública y demás. Bueno, ¿qué nos puede compartir al respecto? Bueno, a ver, en el Mercosur usted sabe que las posiciones se toman por consenso. Entonces usted me hace una pregunta muy puntual, que es el acuerdo con el Mercosur con la Unión Europea. Ese acuerdo se empezó a negociar en el año 99, ¿no es cierto?, cuando ya había firmado la Unión Europea el acuerdo con México y con Chile. Y era la época de los llamados acuerdos plato de fideo. ¿Por qué? Porque el plato de fideo, ustedes vieron que los fideos están todos como mezclados entre sí, ¿no? Y uno se las ingenia para tratar de ver cómo hace para comer eso tan rico, pero todo mezclado. Bueno, esos fueron los 90. Entonces, Chile y México hacen su acuerdo, lo hacen más rápido, porque bueno, México ya venía con haber firmado el acuerdo del NAFTA con Canadá y Estados Unidos. Y Chile, porque había tenido una política de apertura muy clara, y realmente es una economía más concentrada que la de Argentina, en determinadas áreas económicas. Entonces, rápidamente Chile hizo acuerdos con muchos esquemas, otros esquemas, y entre ellos con la Unión Europea. El del Mercosur, que empezó por el 99, lógicamente fue más lento, porque el Mercosur son un país muy grande como es Brasil, un país intermedio como la Argentina, y dos países más pequeños como son Paraguay y Uruguay. O sea, había que sacar realmente una ventaja importante de ese acuerdo. Argentina cumple sus tratados, por lo tanto esa negociación siguió hasta el 2004, donde se interrumpió, porque las concesiones de ambas partes que nos dábamos recíprocamente, a ninguno de los dos nos gustaba. Ni al Mercosur le gustaba, ni a la Unión Europea. Entonces se interrumpe. Se vuelve a retomar en 2010, muy lentamente, y la verdad que en los años que van de 2016 al 2020, prácticamente, 2019, hay un gran apuro para terminar y firmar el acuerdo. El acuerdo se firma con algunas cláusulas que realmente son complejas, como por ejemplo, la cláusula de la bilateralidad. ¿Esto qué implica? Que una vez que se apruebe en Europa, en la Unión Europea el acuerdo, cuando venga al Mercosur, el país que lo apruebe lo comienza a aplicar. Con lo cual, de alguna manera, lo que se hizo fue aceptar una casi división del Mercosur. Porque, a ver, los países a veces que tienen más concentrada su economía, con algún tipo de beneficio,
pocos, no tan altos, digamos, están conformes. Países como Argentina o Brasil son los que hacen su apertura en bienes industriales y lo que reciben en los otros bienes, es decir, en materia agrícola, para compensar, no es tan importante. El acuerdo tiene sus bemoles, digamos. Yo creo que hubo un apresuramiento durante la gestión anterior en firmar ese acuerdo. Ese acuerdo tendría que haber sido más estudiado, más analizado. Miren, cuando usted demora más de 15 años, es por algo. Es decir, tanto los países andinos como Chile o como México firmaron bastante rápido. Entonces el Mercosur, para negociar con el Mercosur y para poder mantener dentro de una política de apertura también una defensa a la propia industria, cuando usted va a tener de competidores una industria muy avanzada como la es de la Europa de los 27, ¿no? De lo cual está bien, no todos son industriales, pero en los 27 hay por lo menos 10 que son unos leones en industria. Entonces, usted tiene que pensar qué es lo que va a pasar con la industria de su país. Cuando usted le presente textiles, calzado, cuero, informática, todas cosas que nosotros hoy estamos produciendo y las producimos, son muy buenas, de muy buena calidad. Entonces, ¿qué digo? El acuerdo en lo político y en lo de cooperación, ningún problema, porque nosotros tenemos muy buenas relaciones con la Unión Europea. Son socios tradicionales, miren, yo estoy segura que si acá en algún tema de derechos humanos, cosas, la Argentina hace una presentación, los que seguro enseguida nos apoyan son los europeos. Los temas de género, tenemos una agenda riquísima. Vayan ustedes que están allí en Buenos Aires, vayan a ver lo que es el Max Plan, al lado de lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Max Plan es la cooperación entre Argentina y Alemania, el Instituto Max Plan, excelente. O sea, nosotros con Europa tenemos una relación muy estrecha. Ahora, eso es un tema, y otro tema es abrir la economía. Son dos cuestiones distintas. Abrir y en determinada cantidad de años, porque eso es un acuerdo de libre comercio. ¿Qué es lo que consigue un acuerdo de libre comercio? Que en determinada cantidad de años, el producto de la otra parte ingresa a su mercado con arancel cero. Es decir, no se cobran los derechos de importación, ¿no? Esto es en definitiva. En 10 años, o en 15, pues nosotros en algunos productos Argentina ha puesto 15 años, hay para todos los productos que firmaron el acuerdo, entran y salen libremente. Entonces, ahí hay cosas que pueden complicar el futuro industrial de Argentina, por ejemplo. Y el futuro industrial es hablar de empleos. Es hablar de capacidad de compra, es hablar de un mercado interno. Nosotros basamos gran parte de nuestro desarrollo económico en nuestro mercado interno. Y si nuestro mercado interno no tiene posibilidad de mantener empleos, ese mercado interno se viene abajo. Entonces, realmente es un acuerdo complejo, es un acuerdo que así como demoró tanto, ¿y por qué lo demoramos tanto? Lo demoramos tanto porque tanto Brasil como Argentina tenían claro en dónde les iba a doler, dónde iba a doler el acuerdo. Entonces, de golpe, en los 4 años de la gestión anterior, se aceleró, y bueno, se cerró la negociación. Argentina, cuando llega nuestra administración, no puede volverse atrás, porque, a ver, hay compromiso, usted es el gobierno del Estado, usted tiene que seguir, se trató de poner un poco de paño frío, y ahora, como son estas cuestiones, está siendo muy cuestionado por los países europeos. O sea, nunca tomen que los países europeos ganan poco, no es por eso. Lo cuestionan en realidad por el tema medioambiental, es uno de los aspectos, y porque en realidad
Europa, en los temas de agricultura, no quiere abrirse. Entonces, por más que el acuerdo está dando, nada más que para 4 países del Mercosur, 99.000 toneladas de carne, nada más que eso, en carnes vacunas, 99.000 toneladas de carne, para 4, eso no es para la Argentina, ni para Brasil, ni una gran ganancia, cuando yo estoy abriendo mi mercado industrial. Pero yo creo que es un debate que va a estar abierto, que va a ver qué es lo que pasa, qué termina pasando en Europa, hay que estar muy atento con lo que pasa en Europa, por lo pronto, y en nuestro, ustedes saben que los acuerdos tienen que pasar por nuestro Congreso, así que bueno, será ya otra instancia también la que podrá dar su opinión, y bueno, habrá que ver qué opinan nuestros legisladores también sobre este acuerdo, ¿no? Bien, pasó por Esquina América la embajadora María del Carmen Esquef, que es representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, con quien estuvimos conversando sobre todo lo que estuvo pasando esta semana en la 75 Asamblea General de Naciones Unidas, y bueno, también charlando un poco sobre la realidad latinoamericana y la integración de nuestra región. Muchísimas gracias, embajadora, por esta comunicación. Sabemos que está con una agenda apretadísima, pero bueno, gracias por darnos el tiempito de charlar y conocer de primera persona todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Magalí, disponible para cuando ustedes lo necesiten, y también a Carlos, estoy confundiendo, Carlos, bien, No, Carlos, perfecto, sí. perfecto, muchas gracias, y bueno, en contacto en cualquier momento. Un abrazo grande. Saludos, Gracias, embajadora, igualmente. hasta luego. Gracias, hasta pronto, hasta pronto.